Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Doctora Mel en estas pláticas que estoy segura que van a ser muy interesantes y sobre todo muy reveladoras sobre temas diversos que tienen que ver con lo humano. Y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el licenciado Humberto Pineda. Bienvenido Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mel. ¿Y tú? Muy bien también, gracias por acompañarnos, un placer tenerte acá de nuevo, porque ya habíamos estado en alguna oportunidad, ¿cierto? Sí, ya hace algunos meses, ¿no? Algunos meses, por ahí de un año quizá. Sí. Pero ahora, bueno, me gustaría para las personas que no te conocen, que nos platiques un poco muy brevemente pues, de tu formación. Sí, claro. Pues mi nombre es Humberto Pineda Acevedo. Yo soy de Iguala, Guerrero. Estudié la carrera de Derecho en la Escuela Libre de Derecho y estudié la maestría en Derecho Constitucional en la misma escuela. Y actualmente estoy estudiando el doctorado en tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estoy casi por terminar a poco, yo creo que poco más de un semestre. Estupendo, pues un muchacho muy joven, pero ya muy preparado y además con experiencia docente también. Sí. Digo, en lo que estuve haciendo antes de hacer todas estas cosas, pues desde luego, una vez que egresé de la Libre, pues di clases ahí en la misma escuela, fui profesor, estuve trabajando ahí mismo como director de biblioteca pues varios años y pues me dediqué a labores administrativas, labores de investigación incipientemente y bueno, y ahora lo estoy haciendo de manera más formal, por decirlo de alguna manera. Sí, ahora vamos a empezar fuerte, ¿te parece? Porque Sí, pues en este programa vamos a hablar de lo bueno, de lo malo y de lo feo, claro. de todo lo que concierne al ámbito de cada una de las personas que nos hacen el favor de venir a compartir su experiencia acá. Y entonces yo te preguntaría así de rápido, ¿cómo fue la experiencia de trabajar, ya nos contarás ahora de estudiar, pero de trabajar en esta institución? Sí, pues mira, fue una experiencia positiva. Digo, hay claros y oscuros, desde luego, pero fue una experiencia positiva en alguna parte porque aprendí muchas cosas. Aprendí cosas, por ejemplo, de labores de la biblioteca que yo desconocía, tomar en cuenta que el acervo bibliotecario de ahí de la Libre es muy valioso, es de las, yo creo que en calidad, en cuanto se refiere en materia jurídica, etcétera, es de los acervos más valiosos del país. Tienen un fondo reservado magnífico, espectacular, con obras, libros desde el siglo XVI, por ahí hay un incunable, hasta siglo XVIII, XIX, y en adelante, desde luego, todo lo que quieran consultar las y los estudiantes. Pero de ahí en fuera creo que fue una experiencia positiva, aprendí mucho, de profesores, de mis ex jefes, lo que sea, aprendí en cierto sentido, ¿no? Hasta que, bueno, hay un momento en el que ya sientes, o bueno, al menos yo así lo sentí por inercia, que requería salir o requería irme a otro lado, que ya no era, ya no me sentía cómodo, porque pues a veces creo que en un lugar cuando estás muchos años, y desde luego yo que estaba desde estudiante, sientes que es una zona de confort, como que muy cómoda, y que necesitas o requieres ya ampliar o dar otro paso a tu preparación, a lo que necesites o a lo que requieras, ¿no? ¿Hubo algún detonante para sentir esa necesidad? ¿Algo en particular o algún sentimiento? Porque sí, entiendo esta parte que tú dices de querer avanzar, progresar o explorar en otros espacios o en otros ámbitos o en otras instituciones. Sí, claro. Pero a veces algo pasa, porque yo sé, por ejemplo, en esa institución en particular, tan prestigiada y tan renombrada, hay gente que se queda toda la vida. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, sí. ¿qué pasó contigo que no te quedaste toda la vida ahí? Sí, no, imagínate quedarte 30, 40 años, digo, es una locura. Digo, para ¿Por mí. qué? ¿Por qué? No, porque al menos yo, la manera o cuando ya empezaba a pensar como cambiar tal vez la perspectiva, fueron muchas cosas, ¿no? Fueron el ambiente, el contexto, los actores, incluso estudiantes, colegas también, otros profesores, cómo tenían una visión de la vida o visión profesional, laboral, que desde luego es muy respetable. Obviamente no los embono a todos en el mismo cajón, pero sí, la gran mayoría o generalmente.
y tienen una visión profesional distinta, diferente a lo que yo quería, ¿no? Yo me quería más enfocar como en la parte de investigación, desde luego, una parte más académica, más seria, pues en donde pues en la escuela, la verdad, no quiero decir que es inexistente, porque sí, hay un centro de investigación por ahí que pero funciona. No prioritaria. Pero no es prioritaria, ¿no? O sea, no es uno de sus temas fuertes, desde luego que no. Están incipientes ya desde hace muchos años, como que queriendo arrancar o queriendo empezar con algo más serio, pero no terminan, no terminan de empujarlo. Y pues bueno, incluso digo, tienen su programa de posgrado. Yo hice ahí la maestría, ¿no? Que pues a mí, 2, 3 profesores que a mí realmente me convencieron y que incluso hasta la fecha del día de hoy les sigo hablando y nos seguimos comunicando, pero de ahí en fuera, pues, yo no le vi mayor utilidad. Entonces son detalles o son aspectos, ¿no? Y eso que tú mencionabas, ¿no? De que pues mucha gente trabajando tantos años, que es algo muy, ¿cómo te podría decir? O sea, las instituciones de este país, yo creo que no solo la escuela, yo creo que también se refleja mucho en varias instituciones educativas del país, en donde no es que se le tome aprecio o cariño a una escuela o a una institución, es muchas veces porque es un aspecto coyuntural o es hasta donde estás ahí, porque si te vas de ese lugar, ¿a dónde puedes ir a trabajar? Y lo digo por lo siguiente, o sea, por ejemplo, pues sabemos que pues, desde luego si tienes una formación no tan dura, o sea, por ejemplo, si te quieres dedicar a ser profesor toda la vida, a ser docente, ser investigador, etcétera, tienes que tener una carrera académica de publicaciones, de estudiar maestría, doctorado, posgrado, hacer las estancias que correspondan y pues desde luego hacerte especialista en un tema muy específico, ¿no? Sí. Y pues desde luego eso te dan credenciales para pues, dar clases en algún lugar o estar dando, están en una estancia de investigación en un sitio, lo que sea, ¿no? Entonces hay personas pues, que se quedan en las instituciones porque no adquirieron o no sé, digo, desde luego, a veces no quieren, ¿no? No quieren hacerlo. O no lo aspiraron a hacer, o no lo pensaron, o no lo redimensionaron de esa manera. Entonces, muchas veces se quedan así como en un sistema de lealtades. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues en el país, acordémonos que en el siglo XX padecimos de un autoritarismo y que pues el sistema político, en cierto sentido, estaba conformado de manera mayoritaria con un sistema de lealtades, ¿no? Y en ese sistema de lealtades, mientras estés en un grupo o de manera oligárquica, en ciertos grupitos, estés encajado o puedas encajar, pues puedes seguir ahí incluso perpetuamente. En ¿no? el Incluso, sistema. Claro, digamos, sí, ¿no? lo Dentro vemos del sistema. En líderes sindicales, en líderes empresariales, donde sea en este país, lo vemos claramente. Entonces, por eso muchas veces creo que a veces en la escuela, concretamente, creo que por eso pasa, o son los reflejos también del sistema, ¿no? Y ahora que decías, bueno, hay algunos maestros con los que todavía hablo y que me dejaron grandes enseñanzas. Esto me hace pensar que algunos no. Algunos sí, algunos no, no todos. Sí. Entonces, ¿hubo alguien, algún maestro o algún mentor que te decepcionara? Sí, digo, desde luego que sí, digo no lo voy a decir, obviamente. El nombre no, pero un poco la historia o el por qué. Digo, no lo voy a decir porque sería de manera muy inelegante. Sí, no, y no hay necesidad, claro. No es necesario, no es tampoco darle importancia, mucho menos. Pero bueno, digo, yo tuve muchos profesores muy importantes en la escuela. Por ejemplo, estoy muy orgulloso de haber sido alumno de Rafael Estrada Michel, que fue, pues, hasta el momento incluso nos hablamos o nos mensajeamos, lo que sea, y fue un gran profesor, aprendí mucho de él, también de su papá, de Rafael Estrada Sámano, Fernando Villaseñor, que también es un amigo muy querido mío, y muchos colegas, ¿no? Muy importantes. Pero sí, digo, desde luego, yo entré a la escuela y así lo digo, porque yo tuve un maestro que yo incluso lo consideraba como mi amigo y entré por él, ¿no? O sea, entré por él porque me echó la mano en su momento, me ayudó y se lo estoy, claro que siempre muy agradecido, porque no es muy fácil o no es muy sencillo como, pues, de repente que alguien te ayude, que te eche la mano, no es fácil, ¿no? Y yo lo comprendo y él me ayudó en su momento, se lo agradezco, pero pues al final, pues ya no, me percaté, ¿no? De que no había amistad y entiendo que siempre es un vínculo laboral y un vínculo
más formal y no haberme desviado en ese sentido. O No haberlo tan pensado personal. así. Claro, sí, sí, sí. Entonces, Pero la decepción no tuvo que ver con alguna cosa, digamos, incorrecta, que no fuera en la línea de los principios sí. que se supone que esta institución defiende. Sí, pero ¿Hubo algo de eso? mira, o sea, la escuela defiende muchos principios y eso es a la vista del público. Desde luego, lo que te vende una escuela, toda su tradición, toda su historia, pero ya adentro es diferente y es como cualquier otra institución y es política y es claramente lo que se tiene que Puntos hacer. débiles, Sí, puntos fuertes. sí, claro, totalmente. O sea, si no estás en el grupo correcto o en la situación o en el momento adecuado, pues O sea, es no decir, que pasa nada. hay una situación política interna. Ah, claro, siempre. Y no solo en la escuela, digo, en cualquier institución la hay. O sea, es normal, digo, como decía Aristóteles, ¿no? El hombre es politicón, son politicón, es sociable, tienes que interactuar y tienes que hacer grupos, es natural. Y en la escuela pasa lo mismo, o sea, hay grupos que pues, obviamente defienden sus intereses, al interior, quiero decir, porque Sí. en el exterior, políticamente, pues no quiero decir y no quiero que se escuche mal, pero están acabados, ¿no? O sea, están aniquilados, porque, o sea, al exterior no tiene peso político la escuela de ninguna naturaleza y además por su fundación. ¿Lo tuvo alguna vez? Pues lo tuvo, yo creo que lo tuvo al menos, fíjate, o sea, yo creo que durante los 20, 30, 40 del siglo pasado, cuando se fundó, que pues hubo estos grandes profesores de la escuela, Felipe Tena Ramírez, Manuel Herrera Lazo, pues fue una escuela que tuvo su gloria, su auge, ¿no? Y una gran voz. Y una gran voz, o sea, creo que lo tuvo, a pesar de que sus principios fundacionales son neutrales, ¿no? Es decir, nunca pueden interferir en la política, etcétera, pero había nombres importantes, ¿no? Incluso uno de los fundadores, por decirlo de alguna manera, que fue Emilio Portes Gil, sí. Pues fue expresidente de la República en su momento y él estuvo ahí pegado en la fundación de la escuela, incluso tuvo piques incluso también en los grupos de adentro de la escuela en ese entonces. O sea, siempre ha existido eso. La relevancia que tuvo, sí, siempre la tiene. Y creo que de esa fama o de esa, no fama, quiero decir nada más así como superfluo, sino de ese peso académico, peso intelectual, yo lo llamaría, sigue viviendo la escuela hasta el día de hoy. Que hoy además ya no existe eso. Hay un tema de tradición, hay un tema de pertenencia, de prestigio, pues yo hasta diría de cierta selectividad y herencia, porque tú tienes un abuelo, tú tuviste un abuelo. Sí, claro. Egresado también, sí. ¿no? ¿Por en qué décadas más o menos? Sí, pues mi abuelo estudió en la Escuela Libre, él se llamaba Humberto Acevedo Astudillo, estudió entre más o menos en las décadas de los 40 y bueno, primero fue profesor de carrera, estudió primero esa licenciatura y luego estudió abogado. Y en aquel entonces yo incluso me metí a su expediente cuando estaba trabajando en la Libre, me metí a su expediente de estudiante, de egresado, y pues por ahí me di cuenta que incluso un rector le ayudó a él, incluso ya también mi mamá me lo había contado en algún momento, pero no muy claramente, hasta que me metí al expediente, incluso un rector le ayudó para terminar sus estudios, porque él, cuando pues de repente estaba a la mitad de la carrera, fallece su padre, y pues obviamente no había quien cubriera los gastos el o recurso las necesidades, económico. Y se metió a trabajar, incluso la escuela lo becó parcialmente, entonces fue una gran labor, que ese rector se llamaba Germán Fernández del Castillo. Y él que lo ayudó. Y este abuelo tuyo sí se dedicó al litigio y también tuvo una carrera política bastante considerable, ¿no? Sí. De hecho, no. De hecho, o sea, él ejerció como abogado litigante, como abogado practicante en sus primeros años, estuvo vinculado también en los poderes judiciales locales. Después, desde luego, entró al ámbito público, al Partido Revolucionario Institucional, tuvo diversos cargos públicos muy importantes, como secretario de gobierno del estado de Guerrero, diputado federal y, pues, por último, que fue presidente magistrado de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Y bueno, y la verdad que pues una carrera muy, muy pulcra.
Muy destacada. Muy destacada impecable. Y muy honesta, que es lo más sí, importante. Lo sé. Pero, y entonces tú, de algún modo, sí, seguro estabas inspirado por su figura para estudiar esta carrera. Totalmente. Más no así el desarrollo de la misma, porque hasta donde tengo entendido no te ha interesado el litigio a ti. No, totalmente, ¿no? Incluso cuando yo quise estudiar Derecho o empecé a estudiar Derecho, fue difícil hacer esa elección. Digo, yo creo que a todas y a todos, a los 18 años nos cuesta mucho decidir, porque no sabemos qué hacer con la vida. Sí. Entonces yo pensaba mucho estudiar historia, pero bueno, después de una plática con mi mamá y así me hizo ver mejor las cosas, que tenía que irme a Derecho y pues la estudié, obviamente también un poquito con el ejemplo de mi abuelo, ¿no? Porque mi mamá, por ejemplo, estudió química y pues yo no daba una en química, o sea, estaba negado, ¿no? Sobre todo con la química orgánica, no se va a olvidar jamás. Entonces, no servía para eso, al menos no creía ser útil para eso. Entonces, el derecho, de alguna manera con mi abuelo, pues de alguna forma más familiarizado con el ejemplo, etc., y todo lo que me contaba mi mamá, pues entonces dije, pues sí, y pues fue a la libre, ¿no? Al final del día, ¿no? Y que además está el tema de la historia súper ligado a toda la formación que debes haber tenido como abogado y te permite también decantarte en lo sucesivo por este tipo de temáticas. Y justamente yo sé de los trabajos que tú has hecho sobre desarrollo del derecho constitucional, por ejemplo, a lo largo de la historia, los sistemas distintos de gobierno, que están muy, muy ligados también a la materia del derecho desde la historia. Y hemos tenido conversaciones al respecto también aquí en el canal sobre, por ejemplo, las monarquías, que ahorita te voy a preguntar respecto a eso. Pero entonces, para ser un poco así como dura con este tema, entonces no, el litigio no ha sido lo mío, a pesar de que la inspiración de mi abuelo es para la carrera, más no para el desarrollo de la misma. ¿Tú qué opinas entonces de esta famosa frase, y más aquí en México, de entre abogados te veas? No, yo te voy a decir, o sea, lo que te quiero comentar es desprestigiada, o sea, la profesión está desprestigiada en cierto sentido, sinceramente. O le da miedo a la gente, ¿no? Y también le da miedo a la gente. Pero creo que, o sea, por ejemplo, a mí el litigio no me gustó, y te lo voy a decir, yo de estudiante fui con un amigo a un par de ocasiones a tribunales, porque él trabajaba de pasante, y le dije, oye, pues te quiero acompañar, a ver, ¿qué haces? ¿O qué hacen ahí? Bueno, fui, y jamás, yo dije jamás, o sea, no quiero dedicarme a esto en la vida. ¿Qué te desencantó cuando fuiste a tribunales? Todo, porque parece un mecanismo, no quiero decir ineficiente, porque, vamos, todos tienen sus roles, todos tienen sus posiciones y saben lo que trabajan y saben lo que hacen. Es como un reloj, ¿no? Un reloj donde todos operan de manera monótona y de manera... Porque al final del día los actores principales, lo que son de ahí, son los jueces. O sea, es decir, ellos son los que toman las decisiones importantes, ¿no? Todos los demás, digamos así, el aparato burocrático es lo que lo hace funcionar, ¿no? Es el mecanismo de alguna manera, y todos actúan de manera monótona, unilateral, y además por un mecanismo, volvemos a lo mismo, como de malas prácticas o de malas costumbres, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, tú llegas a la Secretaría de Justicia, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero llegas ahí para, no sé, para que te reciban la demanda o la contestación de la demanda. Y, por ejemplo, ¿no? Te dicen, no, es que hay una regla no escrita de que a la señora o la señorita o el señor que está ahí le tienes que decir licenciado o licenciada, ¿no? Y digo, bueno, porque si no te lo reciben. O sea, si no le hablas bien o no le hablas... Digo, obviamente uno llega no con educación. Agresivo, con educación, pero más allá de la educación le tienes que... ¿sí me hacer explico? Alguna cosa como ceremonia casi. Claro, incluso también para la consulta de expedientes, incluso, oiga, licenciado, por favor, quiero consultar el expediente. O, por ejemplo, con el actuario también que me decían, los que litigaban y eso, que iban de pasantes, me decían, no, es que hay que comprarles el desayuno o hay que darles para la gasolina, para que vayan a notificar. Y les decía, pero es su trabajo, ¿no? No, sí, pero... Y le digo, ¿por qué no acudes? No, por ejemplo, si no te dejan consultar el expediente, le digo, no, ¿a poco no debe de entablarse un juicio de amparo? ¿No? Digo, porque, a ver, un funcionario público no te está dando el derecho a que tú puedas consultar el expediente cuando es tu derecho. Me decía, no, es que es más tardado.
¿no? Y pues sí, tiene toda la razón. O sea, un juicio de amparo te tarda 5 o 6 meses en que se resuelva. Entonces, ese asunto se tiene que resolver en ese momento. Entonces, la forma de acelerarlo es a través de estos vicios, entendidos como usos y costumbres, pero que en realidad no lo son, son vicios. Y que son vicios que son en unas instituciones que vienen desde hace muchas décadas. Sí. Desde hace muchas décadas. Y tratar de renovarlos o tratar de quitarlos, sustituirlos, va a ser muy complicado, ¿no? Muy difícil. Y además, en otras materias ni se diga, en lo penal, que está de verdad muy difícil, muy complicado, sobre todo por la situación de seguridad pública que vive el país, la gravedad que es muy difícil. Entonces, son situaciones que a mí al menos me llamaron la atención en decir, no, o sea, no me voy a dedicar a esto porque no me siento ahí, no me siento parte de eso, me siento más bien aportando o dando un grano de arena ¿hacia qué? Hacia el estudio del derecho, hacia qué se tiene que hacer en cuanto a pues, contestar preguntas de investigación, en cuanto a recrear nuevas fórmulas, en cuanto a recrear nuevos proyectos a partir de, pues, del estudio de diseño, efectos, de las constituciones, etcétera, en donde yo creo que me parece que es mi arena correcta, creo yo. Y hablando de la formación, pues hoy en día tenemos aún, como tú dices, aunque no sea lo mismo que en sus años de gloria, esta Escuela Libre de Derecho, seguimos teniendo, y hay que tener confianza, porque si no, imagínate, no podemos hacer nada en la solidez de esta institución, de la UNAM, pienso, por ejemplo, en comparación con las cientos de otras escuelas que ofrecen y dan la posibilidad de estudiar esta carrera y que no sabemos el rigor con el que estén formando ahí a los estudiantes. Sí, esa es la otra parte de la respuesta de la primera pregunta. Sí, porque es difícil y es complicado porque hay miles de escuelas de derecho. No solo nos enfoquemos en la Ciudad de México, en todas las provincias de esta ciudad, en todos los estados, hay miles de escuelas. De hecho, creo que es una de las carreras que se imparten en la mayoría de las universidades. Totalmente. ¿Cierto? Estatales, privadas, la que quieras. Claro, totalmente. Porque tú puedes decir, a lo mejor, quiero estudiar actuaría. No, pues no hay muchas escuelas que la impartan. Medicina, no lo sé, pero... Derecho es de las... de las más ofertadas, demandadas. Está tremendo el panorama. Y además, el gran problema es que México tiene un sistema de profesiones muy laxo. O sea, es decir, ¿a qué me refiero con laxitud? Que una vez que uno se gradúa o una vez que haces tu examen profesional, etcétera, en la escuela, te titulas como sea, por promedio, como sea el método en tu escuela, puedes ir el día de mañana a la Dirección General de Profesiones, incluso hoy ya se puede hacer de manera virtual, haces tu trámite, tu procedimiento para obtener la cédula profesional y cuando te dan la cédula profesional ya puedes ir al tribunal a litigar, ya puedes ir al despacho a ejercer el tema de la abogacía, lo cual es muy grave. ¿Por qué? Porque pues obviamente no sabes si tienes las competencias o las habilidades necesarias como en otros países se hace, que pues hay exámenes de barra, es decir, que las barras, los colegios de abogados realmente funcionan como un filtro para que una vez que apruebes esos exámenes y esas certificaciones que son constantes, puedes ejercer el derecho en el foro. A ver, en México no sucede esto. Eso me intriga muchísimo. Muchísimo, me parece sorprendente lo que estás diciendo, porque uno pensaría que si nosotros consideramos que la formación que se da en las universidades es óptima y completa, al haber logrado entonces la titulación, como tú dices, por medio de un examen, una directa, porque tu promedio y todo tu trabajo durante los años formativos fueron los necesarios, ¿por qué tú nos dices, por lo menos que en la carrera de Derecho, no es así? Y que en otros países el procedimiento es diferente. Eso me parece notable y digno de explicar, porque no dirán, pero ¿por qué? Ya estudié la carrera, ya pasé, ya me titulé, ¿por qué me dices que eso es laxo? ¿Por qué? ¿Qué falta ahí entonces? No, falta una reglamentación real. O sea, falta una reglamentación verdadera que la ley reglamentaria que regula las profesiones en México es desde los 40 prácticamente, que se ha reformado con el paso de los años, que ha sido actualizada, desde luego, pero falta, desde luego, que exista, al menos en el campo del derecho, sobre todo que es a lo que nos atañe, que
que exista una regulación exigible o sancionable en cuanto a que existan estos foros o estos colegios, ¿no? Los hay, desde luego en México, para una vez que egresas de la carrera te invitan incluso, ¿no? Que, pues que te vengas a la barra de abogados o al colegio ilustre de abogados, no sé qué, te invitan, ¿no? Pero el tema con estas barras es que ellos son una manera de incentivar solamente para que sigas regularizando o sigas actualizándote, pero no hay una manera obligatoria, constitucional, exigible, que de alguna forma sea punible para que si tú no cumples ciertos requisitos que te ponga ese colegio o esa barra, pues tú no puedes ejercer en el foro. Eso no lo existe. Entonces, México sigue teniendo un sistema, al menos en el derecho, en el ejercicio de la abogacía, pues desde los 20, 30, 40. O sea, en donde no hay una competencia real. O sea, tú ves en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania que la competencia es feroz, independientemente de la universidad que vengas. Desde luego, hay las universidades las mejores, ¿no? Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, etcétera, ¿no? Que desde luego tienen un punto y aparte, pero también se someten sus egresados a los exámenes de las barras para poder ejercer en una jurisdicción, ¿no? La abogacía. En México esto no existe. Entonces no hay competencia real, si me estoy dando a entender, ¿no? O sea, no hay una competencia que te haga progresar en el ramo. Entonces las escuelas lo que hacen es, sí pueden ser desde luego buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, la Libre, la UNAM, ¿no? Que yo considero el ITAM, incluso podrían ser aparentemente buenas, pero una vez que sales, una vez que egresas, es complicado. Sí, entonces lo que estás diciendo es que dada la complejidad del ejercicio del derecho, no bastaría con estudiar la carrera y aprobar un examen sobre los estudios que tuviste, es decir, casi lo pienso como un tema de memoria, o sea, de haber memorizado ciertos conceptos en las materias y contestar un examen respecto a eso, ¿no? E incluso hacer una tesis que tú mismo estudias y contestas al respecto. No es lo mismo eso que ir a dar o a ejecutar la práctica en foro, como dices tú. Que eso te lo va a dar Esa sería la diferencia. Claro, eso te lo va a dar la experiencia, los exámenes colegiados, los exámenes de árbitros. Otra cosa. Sí, claro, absolutamente. No es posible. Y eso, desde luego, por ejemplo, las escuelas privadas que hacen, independientemente del nivel que tengan o la fama o la popularidad que puedan gozar, independientemente de eso, ¿qué te pueden vender? Pues obviamente déjanos 80,000 pesos al semestre, voy a decir algo, una locura, no sé cuánto cuesten la verdad, pero 80,000 pesos al semestre o algo así, o 100,000, la colegiatura, y te vendemos de que el día de mañana pues vas a estar en el despacho exitoso tal, o en el despachito tal, o en el despacho tal. Pero cuando llegas a la realidad de afuera, a las oligarquías, por decirlo de alguna manera, pues te das cuenta que no tienes cabida porque pues no estás en el grupo D, o no estás en el grupito tal, o no eres hijo de, etcétera. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Porque no es una cuestión de méritos, o sea, no es una cuestión de que te permita llegar a esos méritos. ¿Por qué? Porque pues el día de mañana, si yo egreso, pues yo puedo poner mi casita o lo que sea como despacho, la verdad, y pues a ver qué asunto me cae. Y eso es gravísimo porque no te va a caer ninguno, porque no estás en esos círculos. Sí. Y eso es difícil, es muy complejo, entonces no hay competencia, no hay una competencia real. Y también es perjudicial para este egresado que no tiene esos apoyos o esas relaciones y conexiones, pero también es peligroso para el ciudadano que contrata los servicios, creyendo que porque la persona tiene el título ya va a tener la capacidad para gestionar un caso. No, y eso créeme que es lo más difícil que puedes hacer, yo creo. Si tienes un pleito, una controversia, lo que sea que tengas en la vida, yo creo que para contratar a un abogado o una abogada es lo más difícil que puedes hacer, porque incluso puede ser un abogado que sea aparentemente muy prestigioso, tenga un despacho pero no tienes la certeza que te va a resolver ese asunto. No tienes esa certeza. ¿Por qué? Porque se combinan varios factores. Uno, lo del despacho mismo, pero también las instituciones o el sistema. Si va a ser eficiente, si va a funcionar, si va a haber un efectivo acceso a la justicia. Muchos factores que se combinan que no tienes garantizado que vayas a tener éxito. Y por esa razón es que vemos muchos casos mediáticos
donde las personas afectadas dicen, Sí, ¿no? Es sí. que tuve que cambiar de abogado no sé cuántas veces, Claro. porque el primer abogado no metió quién sabe qué, Claro. porque no sé, y entonces es donde uno siempre se queda muy sorprendido, ¿no? Claro, Pensando, tienes toda la razón, como si el simple hecho de que el abogado sea tal nos garantizara nada. Tampoco nada, exactamente, nada. Y si a eso le sumas la desconfianza que tenemos en el sistema judicial de nuestro país, Claro, porque es hay complicadísimo. una desconfianza clara. O sea, hay la gente, o al menos lo que piensa es, no confío en las instituciones. Nosotros vemos las estadísticas o los datos de cuánto se denuncia un delito, es mínimo. O sea, no. ¿Por qué? Porque la gente no confía en que va a resolver la fiscalía pues el ilícito o el delito, lo que sea, o el Poder Judicial va a resolver eficientemente, o va a haber real justicia, porque no confía en ello. Y eso es gravísimo, porque se combina con todo, con lo institucional, con lo educativo, etcétera, y es una brecha poderosa. Sí, Poderosa. yo sé que a ti no te gusta para nada el chisme ni nada, pero no puedo dejar de pensar mientras te escucho algo que está muy vigente en este momento, que se revive periódicamente, pero ahora, porque se han cumplido 25 años de este evento donde pierde la vida un comunicador que fue muy famoso, tú eras un niño cuando esto pasó, Paco Stanley. Pero es un caso que, bueno, se hizo muy controversial y muy mediático porque era una figura muy conocida en un momento muy particular político en México. Y ahora que se ha revivido, pues, se han hecho muchísimas entrevistas de algunos actores que todavía están presentes. Se ha hecho un documental el año pasado y en este año recién acaba de terminar de transmitirse una serie, una miniserie que toca el caso, y que a los que sí estábamos ya en edad adulta cuando eso pasó, sí nos remueve muchas cosas de esto que estamos hablando, la verdad, Sí. sobre el sistema judicial Sí. de nuestro país, porque lo vimos tal cual en nuestras pantallas, a todas luces, una serie de irregularidades, de inconsistencias, Claro. de inverosimilitudes que rayan en lo cinematográfico, yo diría, en lo surrealista, casi, Sí. casi, de decir cómo pudo pasar algo así. Cómo pudieron decir lo que dijeron, cómo pudieron sostener lo que sostuvieron y cómo pudieron al final decir, bueno, ya, no, estos no fueron, porque eso, o sea, cómo hacíamos un programa recién en otro canal de cómo al final la solución que da el procurador, en ese momento el procurador era Samuel del Villar, muy en contra de sus deseos y muy en contra de la línea que él estaba llevando por diferentes motivos que se investigan y que se plantean hipotéticamente en estas series y documentales, termina resolviendo que 2 personas que habían sido acusadas son liberadas porque no hay pruebas suficientes en su contra. Una de ellas sale completamente inocente, el otro me parece que no. Y eso fue la resolución, ya lo resolvimos. Ellos no son. Pero al día de hoy, 25 años después, no dijeron quién sí fue. O sea, eso se me hace impactante. O sea, ya se resolvió, ya pasaron 25 años, ya nadie dijo nada, pero es que eso no era la pregunta. La pregunta no fue él ni él. La pregunta era quién sí fue y por qué. Y así se quedó. Porque sabemos que hay muchas implicaciones de todo tipo. Te digo, había muchas de tipo político y otras que tenían que ver con personas muy peligrosas, al parecer, involucradas. Pero sí. Entonces eso, pues como que sí desesperanza muchísimo, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que seguir creyendo en algo, de todas maneras, y seguir, por lo menos desde donde estamos cada uno de nosotros, actuando bajo la legalidad. Pero qué complicado, ¿no? Sí. Poder tener una confianza en un panorama que me parece que tampoco ha cambiado mucho de 25 años para acá. Sí, no, y la verdad que es difícil o es complejo, porque ese es uno de los casos y de otros varios más. Muchos. Que pues obviamente se quedan sin resolver o no hay una respuesta clara, no se aclaran los hechos, y hay algo que al menos en los regímenes de gobierno se entiende como un tema de claridad de asuntos entre la ciudadanía y la autoridad. Entonces, cuando ese canal que existe entre arriba y abajo, que pues está medio nebuloso o medio gris, y no se puede dar esa claridad, hay problemas institucionales graves. Y eso te hace pues navegar entre un régimen democrático hacia
declinarse o dar golpeteos hacia, pues, posiblemente hacia un autoritarismo o hacia un populismo, etcétera, no se sabe, pero el grave problema es de que esa falta de claridad, desde luego, pues la ciudadanía no puede de alguna manera acceder o tratar de romper esa barrera para poder confiar en ello. Y viceversa también la autoridad, porque la autoridad de alguna forma, si no tiene claro el panorama hacia la ciudadanía o con la ciudadanía, pues desde luego eso impide resolver pues los problemas. Y en México pues es algo que se ha visto desde hace muchos años y se sigue dando, y creo que pues se va a seguir dando. Probablemente. Ahora, el volver un poco a la parte de la formación, entonces, con todo y este panorama y esta manera de funcionar del sistema de justicia del país, pues a lo mejor el posible cambio, que tomaría mucho tiempo seguramente, pero llegaría, está justamente ahí, ¿no? En las escuelas, Sí. En la formación, en el rigor, como dices tú, en la metodología que permita entonces que alguien pueda o no llevar un caso, poner un despacho, a lo mejor especializarse en un área u otra del derecho. Creo que ese sería el camino. Yo creo firmemente que la educación es una piedra angular del desarrollo de cualquier sociedad en cualquier ámbito. Entonces, la cuestión de que tengamos hoy esta carrera en tantas escuelas de todo tipo, te digo, públicas, privadas, chiquitas, grandotas, pues es un tema, ¿no? Y entonces debe haber una diferencia, sin menospreciar nada, pero es la realidad. Debe ser, además de lo que estás diciendo, del requisito que falta entre la titulación, la cédula y el ejercicio, que dices tú que sería esto lo que hay en medio en otros países, pues sí es la formación en las diferentes escuelas, que te dan el mismo título. Sí, claro. Y ese es el tema. O sea, cuando, por ejemplo, lo escuchaba hace un rato, ¿no? Y es cierto, o sea, que te dicen, no, es que hay ciertos despachos, ¿no? Que solo contratan a cierto personal de una escuela, ¿no? Porque tal vez los socios son de esa escuela y prefieren, pues, de esa escuela tener pasantes o tener abogados porque ya saben la mecánica, tal vez, pues de trabajo un poco. Hasta lo vemos en las series, ¿no? Por ejemplo, en las series norteamericanas. Sí, claro. Yo recuerdo mucho, digo, yo sé que las series no son la realidad, pero es un poco nuestro medidor de algunas cosas. Es un medidor, Entonces, ves, por ejemplo, esta serie Suits, ¿no? Donde ahí dice, todos, bueno, pero es de abogados, pues. Pero todos tienen que ser de Harvard, ¿no? Si no es de Harvard, no. Podría venir de una no, tiene que ser de Harvard. Y acá lo que nos estaban platicando hace rato, ¿no? De la Ibero. Claro. Si viene de la Ibero, no sé qué. De la UP o de tal, no, nada más, ¿no? Pero bueno, estás hablando, y lo digo con todo respeto, ¿no? Pero en México es el subdesarrollo. Estados Unidos estás hablando de Harvard. Hay grandes diferencias, ¿no? La verdad, ¿no? Obviamente. Entonces, en México lo que sucede, o la gran problemática es que te venden ese modelo, ¿no? Y tú puedes dejarlo si tú eres licenciado en Derecho en la Ibero, y estudiaste Derecho en la Libre de Derecho o estudiaste Derecho en el ITAM, es lo mismo. O sea, el título te va a valer para lo mismo. A menos que estuvieran considerando estos dueños de despachos, por ejemplo, pero yo pensaba... vas a otro despacho y ya. No, pero yo estaba pensando en lo que tú dijiste de que hay una gran diferencia entre la Ibero y Harvard, pues, pero muchos de la Ibero se van a hacer sus posgrados a Harvard. Sí, pero estando en Harvard. Porque la posibilidad económica que tienen normalmente les permite hacer eso, y muchas veces ese es el salto que dan. Claro, ¿no? Y también digo, en las escuelas públicas, en la UNAM pasa lo mismo, ¿no? Se van a otros lados, pero con las becas, desde luego, que te puede dar el gobierno, que eso, si no, no hay manera de irte, ¿no? De pagarlo. Claro. Entonces, por eso yo decía, no es lo mismo que te pidan en un trabajo en Estados Unidos o en Inglaterra de una cierta escuela de un alto prestigio, que sales dentro de las primeras 10 universidades del mundo, que pues en México, de la Ibero, de la Libre, con todo respeto. ¿Y la UNAM? La UNAM, ¿no? Pero... ¿También la catalogarías ahí así? Difícil. No, ahí es más difícil, porque yo creo, por ejemplo, la UNAM, al menos... pues bueno, es una escuela pública, todos la critican, ¿no? Porque pues todos tienen el presupuesto, al menos yo de las críticas que he escuchado es de que dicen, no, es que tiene todo el presupuesto, claro, pues cómo no van
a ser ganadores de muchos premios, etcétera. Sí, pero el gran tema es de que las instituciones las crean los actores. Oye, voy a entrar en una polémica que no tiene nada que ver, pero que Sí. sé que es un tema que también te gusta. Tienen todo el presupuesto, ¿cómo no van a estar en los primeros lugares? Bueno, pues hay equipos de fútbol Así en este es. país que tienen todo el Así es. presupuesto y no están en los primeros lugares. Por lo tanto, Justo eso. esa dialéctica no es precisa. No, justo, y lo dijiste muy claro. Y no solo en este país. O sea, por ejemplo, si te Pero vas... estamos hablando de acá. No, sí, Ajá. si te vas al Paris Saint-Germain, que tiene Ajá. todo el dinero del mundo, Ajá. de los árabes, y no son campeones de Europa, porque el dinero no te asegura el éxito. ¿Estás de acuerdo? Tienes que hacer, desde luego, un buen equipo, o sea, actores, ¿no? Entonces, los actores conforman las instituciones y pues la UNAM sale en los rankings mundiales. Sí, Por ejemplo, acaba de cómo salir no. en el Times Higher, creo, que salió Sí. en el 94. Claro, En el no, 94 sí. del mundo. Entonces, es un tramo o es un paso muy importante, ¿no? Destacable, ¿cómo Claro. no? Indiscutiblemente, Entonces, yo es diferente. coincido. Creo, por ejemplo, yo sí separo a la UNAM de toda la educación superior, por decirlo de alguna forma, la educación superior de las demás escuelas, ya sea privadas, públicas. Por ejemplo, la UAM también, que es una labor muy noble, también la separaría de las escuelas privadas. O sea, creo que son escuelas que, a ver, no pagas nada, o sea, son gratis por enseñarte, pero además de gratis son de altísima calidad. O sea, eso es lo que... Y a veces la gente se enoja, ¿no? Que dice, bueno, pues es que estoy pagando mis impuestos, ¿no? Y pues se los dan a la educación, ¿no? A la UNAM, ¿no? Y que pues hacen sus huelgas y todo. Pues bueno, pues es parte de, ¿no? Digo, hay derechos, hay una libertad de expresión, claro, todo en su Y eso es justa parte medida. de la autonomía, Y es ¿no? parte de la autonomía. Que es el gran... Por supuesto. O sea, estás dándole signo la de la UNAM. oportunidad a millones de jóvenes que pueden estudiar o que tienen las posibilidades para estudiar y romper estas barreras tal vez que hemos estado platicando, ¿no? Y que muchas veces, yo al menos lo que he visto, es que a veces los jóvenes de las escuelas públicas o las jóvenes lo hacen mucho mejor que en las escuelas privadas, porque tienen algo diferente, no lo sé, pero es distinta la formación, es distinta la complejidad, los pensamientos diferentes de tantas personas, no lo sé. Si tú, por ejemplo, hoy estuvieras de nuevo con esos 18 años, listo para empezar tu carrera universitaria, ¿te gustaría más haberla hecho en la UNAM? Me hubiera ido a la UNAM Sin mil duda. veces. Me hubiera ido a la UNAM 1000 veces. Hubiera sido otra experiencia, yo creo, diferente, conocer a gente distinta, conocer a personas distintas, ¿no? Fuertes declaraciones. ¿Tú crees? No. No, padrísimo. No. Mira, que lo además digas. porque UNAM, mi mamá es de la UNAM. Yo sé. Tuve un tío que fue rector de la UNAM, Guillermo Soberón. Y pues todo, o sea, también hay un linaje en mi familia, materna desde luego, hay un linaje de la UNAM. Pues claro que me hubiese encantado haber ido desde la licenciatura en la UNAM. Pero bueno, ya tardíamente lo bueno es que ¿Estás ahí? Recompuse el camino. Bueno, y además, como ya dijiste, y lo obtenido y lo logrado en la libre tampoco es desperdicio de ninguna manera. Ninguna manera. Suma. Y por algo uno transita los caminos como lo hace en el momento en que lo hace, ¿no? Absolutamente. A ver, y entonces, bueno, esa es la historia, digamos, tuya, la historia académica, la historia también familiar, y la historia, que es un tema que a ti te apasiona, y yo sí que te conozco y he leído algunos de tus trabajos, sí considero que hoy en día eres, pues, si no diría una palabra muy exagerada, porque además eres una persona joven, pero sí diría que es un área de especialidad tuya, la historia. Entonces, dentro de eso yo recuerdo estas polémicas en años más jóvenes tuyos en relación, por ejemplo, a tus ideas sobre las monarquías, ¿no? Los textos que escribiste a propósito de eso en un país muy instalado en la fe de la democracia, ¿no? Y la democracia sobre todo. Y hablar de monarquía en México es complicado, ¿no? Y te mete un poco en camisa de 11 varas. Y lo hemos hablado incluso aquí en el canal, por ejemplo, sobre otros países. Hemos hablado de Inglaterra, alguna vez hablamos un poquito, creo que de España, pero la idea de la monarquía en México, que en uno de tus trabajos, pues sí causó, yo recuerdo, ámpula. Sí, ¿no? Claro. No, a ver, yo me acuerdo perfecto, era cuando yo tenía 22, 23 años, que estaba terminando la licenciatura, y yo quería hacer mi tesis sobre un imperio mexicano, pues ahí mafufo, yo creo, contemporáneo, de otra dimensión, sí. Porque me gustaban mucho las monarquías, solo que no sabía cómo enfocarlo, tal vez el tema, ese era el problema.
pero en su momento, pues obviamente me dieron, podríamos decir, mis golpes, no, o sea, no golpes físicos, pero sí mis golpes. De centrarte. Claro, sí, de llamarme la atención o decirme, a ver, no, o sea, tienes que leer esto, y después hablamos, ¿no? ¿Y hoy sí? qué piensas? No, claro, en México, de manera contemporánea, esto estaba loco. ¿Sí? ¿Estabas loco? Sí, estaba loco. No, claro, estaba loco totalmente. O sea, incluso después, en ese momento, después de que hice mi examen profesional de licenciatura y que ya trabajé en la tesis más sobre el Imperio Iturbide, pues desde luego después de ese examen también ya pensaba yo que sí estaba loco como era mi propuesta original, porque bueno, México le costó muchísimo trabajo en un siglo XIX muy agitado, muy complicado, que a veces la gente se enoja, ¿no? De que Juárez se le enaltece demasiado o esta figura dorada, pero tiene su justa proporción en la historia, porque es el ganador de nuestro México, por decirlo de alguna manera, republicano, democrático, porque sin él yo creo que quién sabe qué habría pasado. Y esto no se debe de hacer en la historia, no se debe de jugar con los hubieras, con los habrías. Ni en nada, porque nunca sabremos. Ni en nada. Pero fue un siglo complicado, y una vez que se instaura la República definitivamente hasta 1867, pues desde luego no sé, ya ni sé decirlo si mi locura, pero sí mi tontería tal vez, de hace muchos años, de pues entenderlo, ¿no? Pues bueno, son locuras de juventud. O una fantasía que estaba apuntalada en ciertas idealizaciones, tal vez. Claro, ¿no? Y además entendiendo el modelo monárquico al estilo europeo, que es totalmente diferente, que tú pues te llama la atención, ¿no? Como un rey, una reina puede heredar un trono por solo haber nacido. Como dices tú, son locuras o son fantasías de juventud provenientes de idealizaciones y de modelos que uno cree que se podrían reproducir en un contexto donde no es así. Totalmente distinto. Que me recuerda un poco también esta fantasía y este chiste, ¿no? Que se hacía de algunas personas que decían que si en realidad las Californias le pertenecían a México del mismo modo que Texas y todo este tema, y entonces decir, mira, que si no nos hubieran quitado, no hablo de Texas, pero la California alta, entonces Disneylandia sería nuestra, ¿no? O sea, es como ese hubiera, ¿no? O sea, y pues no, ¿verdad? Sí. Evidentemente no sería por ahí, sería un poco algo así, ¿no? Viéndolo con un tanto de humor y ligereza, claro. Pero sería como algo así. Pero hablando de la historia, y ahora que dices reivindicando la figura de Juárez, que no se puede ver ni a él ni a ningún personaje de la historia, mucho menos de lo cotidiano, pero la historia que además ya está en el pasado y de la que solo sabemos a través de documentos y relatos, no se puede ver nunca de manera unidimensional, nunca, sino tendrá un montón de matices, ángulos y demás, y desde esa óptica, tú pensarías que la historia, la que nos cuentan a nosotros, la que nos cuentan en la escuela, la que nos dan en la primaria, que por cierto se ha reducido mucho, ¿no? Por los nuevos modelos educativos, que francamente hay cosas que no entiendo, pero en fin, pero la que nos enseñaron a nosotros y la poquita que le siguen enseñando a los niños hoy, ¿te parece que está muy alterada, muy fantaseada, muy adornada? Sí. ¿O no? Sí, es difícil porque, a ver, el tema de cómo enseñar, al menos, no sé, pedagógicamente, no soy ningún experto, pero la historia nacional es difícil porque en 1959, cuando se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que pues, prácticamente fue un órgano de la SEP para dar los libros, ¿no? a los niños para que pudieran estudiar historia, y que de alguna manera yo lo considero así, fue uno de los grandes logros del PRI, al menos, o sea, porque me pareció una labor muy loable, que pues, a partir de libros gratuitos y titánica seguramente. Claro, y titánica, ¿no? O sea, que tú pudieras acceder a libros y pudieras leerlos, era fantástico. Pero el problema que vino entonces es,
a partir de cómo enseñas esa historia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba en cuarto, quinto de primaria, no sé qué año específicamente, pero cuando nos enseñaban los niños héroes, ¿no? Los niños héroes de Chapultepec, te aprendías todos los nombres, etcétera, tenías que memorizarlos, porque si no, no pasas el examen o yo qué sé. Y pues bueno, digo, lo más importante después ves, obviamente ya que creces, pues es entender la guerra, entender la batalla, ¿no? Entender por qué hubo un heroísmo por parte del colegio militar en su momento. Y después saber o entender que los niños héroes no existieron. O sea, no, o sea, entender que fue un mito creado en el sexenio de Miguel Alemán. A ver, cuéntanos eso, porque a lo mejor hay personas aquí que sí. seguimos creyendo en los niños héroes. No, o sea, digo, está el monumento, ¿no? O sea, están, de alguna manera es una, pero todo una historia. Juan Escutia, Juan de la Barrera, no, ¿sí estaban? No, es que es a lo que voy. Encontraron en su momento, en aquellos años, pues obviamente algunos cadáveres o algunas herramientas, y fue cuando se les otorgaron los nombres a ellos y que fueron los héroes o los grandes héroes de esa batalla específicamente en Chapultepec. Entonces, es decir, hubo un ataque sí. a este colegio militar. Sí, claro, la batalla entre cuando era la guerra entre México y Estados Unidos. Y Estados Unidos, exacto. Y murieron muchas personas ahí, entre las cuales debe haber habido cadetes y también niños, ¿no? Claro, y también 17, profesores claro. ¿qué será? No sé, personas de grado, pues. Sí, ya, claro, ¿no? claro. Y muchos. Claro. Y luego, totalmente. ¿y entonces? Entonces se crea el mito, por decirlo de alguna manera, el mito histórico nacional de darle lugar a estos niños específicamente que habían sido los grandes héroes, porque se encuentran estos cadáveres o estos restos humanos y se les adjudica a ellos, ¿no? Y pues obviamente es una historia que no se cuenta mucho, pero pues yo la cuento porque es justo el tema de cómo hacer una historia de oro o una historia de estatuas, una historia de bronce nacionalista, que te sientas orgulloso, porque al final del día el régimen del siglo pasado está anclado bajo una doctrina o bajo un tema esencialmente nacional, ¿no? Es decir, soy orgullosamente mexicana y mexicano por estas razones históricas, geográficas, culturales, sociales, los que ustedes digan y manden. Entonces, esta es una manera para pues, los niños cómo aprenden la historia de manera así de bronce, ¿no? Una manera adornada, ¿no? Como una leyenda, un tanto como un mito, como casi, un, sí, ¿no? un mito, un cuento. Y entonces, por eso me parece que entonces ya no está en los libros de historia esta anécdota, no estoy segura, me parece. Y el Día de los Niños Héroes todavía se conmemora. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro, permanece. sí. Permanece. Los 13 de septiembre, ahí sigue. Claro que sí. Entonces, o sea, y ahora, por ejemplo, los libros que acaban de llegar en este régimen, en este sexenio de la SEP, con esta reforma educativa duramente criticados, ¿no? Que pues, era una manera de adoctrinar. Pues yo lo pensaría y creo que invitaría a la gente a reflexionar que esto ya venía pasando desde hace muchas décadas atrás. Sí. La historia, al final del día, es quien la gana, quien la conquista. Ese la cuenta el ganador, ¿no? Claro. Pero, desde luego, cada una y cada uno, de manera individual o de manera colectiva, la puede estudiar bajo diversas aristas, porque afortunadamente tenemos libertad de estudiarla, al menos en este país, de estudiarla como tú quieras y como uno desee, ¿no? Digo, cuando eres niña, niño, pues sí, te pueden adoctrinar y todo. Lo que te dan. Lo que te dan, exactamente, en la primaria, en las escuelas públicas. Pero después, bueno, ya en la secundaria, prepa, universidad, pues yo creo que ya lo ves con otros ojos, otra apertura y con esa libertad de incentivarte a seguir leyendo. Digo, hay gente que no le interesa. Claro, ¿no? Pero lo esperado dentro de precisamente del desarrollo cognitivo de un niño que ya está entrado en la plena adolescencia sería la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico, que es el que le va a permitir, como tú dices, hacerse algunas preguntas y buscar respuestas en diferentes espacios, documentos, personajes, y no nada más quedarse con lo que le dijeron cuando estaba chiquito y no tenía desarrollado ese pensamiento crítico, que es por donde todos pasamos y porque no hay de otra. No hay otra manera de empezar en nuestra vida hasta que crecemos. Y como dices, a algunos no les interesará,
pero bueno, a quienes sí ya tendrán esa posibilidad porque sí Sí. tenemos esa libertad. Sí, Y eso sí claro, es algo que hay claro. que valorar enormemente. Ujú. Aquí tenemos a disposición nuestra cualquier tipo de material de Cualquier investigación cosa. al que quieras acceder y hoy más Cualquier que nunca cosa. con la tecnología con la que contamos. Qué mayo. ¿No? No sé. ¿no? Ay, Humberto, pues no sabes qué gusto me ha dado esta conversación, que seguramente daría para muchísimo más, pero creo que nos has dado un panorama muy, muy interesante y revelador en muchos sentidos sobre todo lo que tiene que ver con el derecho, con la historia, con la formación, con las instituciones educativas. Y no sé si te gustaría agregar algo. Por ejemplo, alguien que te diga ahorita, un chavo que tenga 18 años, oye, yo quiero ser abogado, yo quiero estudiar derecho. ¿Qué le dirías? Y desgraciadamente no creo que sea muy alentador, pero yo le diría, ve otras cosas. ¿De verdad? No, de verdad, no, porque hacia otras tecnologías, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es ¿no? más lo de hoy? Estamos en un siglo tecnológico de información, de que las capacidades se pueden explotar de manera diferente. El derecho, lo que pasa o lo que sucede es lo que comentamos hace un rato, hay oferta y demanda que está rebasada. Está rebasada. O sea, hay muchísimos abogados, creo que hay más abogados y por ahí me pasaron la estadística o el dato que hay más abogadas y abogados que asuntos por resolver, ¿no? Y eso, desde luego, encarece de alguna manera los ingresos de la clase de la abogacía. Oye, Porque, pero perdón, discúlpame, pero esto No. me genera una inquietud inmensa Sí. en términos de entonces, ¿por qué los procesos judiciales son tan largos? Entonces, lo que tendríamos que formar, ¿qué? Serían servidores públicos, Sí. que muchos sí estudian la carrera de Derecho para poder ejercer algunas de las funciones o acceder a algunos de los cargos, obviamente como secretarios de juzgado, jueces, demás, para que entonces estuvieran en las instituciones, que las instituciones crezcan, se amplíen. Así es. ¿O qué? También es otro tema. O sea, las instituciones tienen que crecer, tienen que ampliarse, tienen que reformarse, eso es urgente, sin duda. Tienen que renovarse, tienen que reestructurarse y sobre todo pensando en la ampliación, porque hay tantos asuntos que pues uno vas al juzgado y ves los folios, ¿no? Exacto. Que están así hasta el Sí, techo y sí, que sí. ya no dan cabida hacia otro lado, ¿no? De verdad, está superada la administración de justicia y yo creo que no es un problema mexicano, es un problema, incluso yo me atrevería a decir latinoamericano también. O sea, hay muchas instituciones que tienen que renovarse, tienen que reestructurarse, fomentar lo que decíamos, la competencia, la verdadera meritocracia, hacer unas zonas de trabajo más sanas, competitivas, etcétera. Y eso pues va a costar, pues yo creo que muchas décadas y sobre todo mucho trabajo en sí dentro de las instituciones, ¿no? Y entonces en ese orden de ideas a este joven que pide el consejo, exponiéndole el panorama real, tienes que exponer el panorama. entonces claro. le dirías, piénsalo bien, Sí. ¿para qué tú querrías ser abogado sabiendo todo Claro. esto? Y entonces a lo mejor conviene explorar otras cosas, ¿no? O sea, otras latitudes, otras carreras que hoy en día, pues yo creo que las tecnologías y la tecnología a mí me parece fascinante, ¿no? Me parece fascinante que incluso el derecho se ha vinculado mucho a estas tecnologías, información, y parece un campo poco explorado, ¿no? Yo le diría, ¿para qué quieres estudiar el derecho? ¿Para ser litigante? ¿Para practicarlo? A ver, eso desde mi perspectiva, no está encajando ahora, ¿no? O sea, no funciona. O sea, tienes que ver el derecho en otro lado, tal vez más pegado al Estado, más pegado a la política, más pegado a esto, a las tecnologías, a las informaciones, que es un campo poco explorado todavía y que es interesante verlo, ¿no? Pues muy bien, Humberto, te agradezco de verdad esta charla, ha sido interesantísima, enriquecedora, como te decía, muy reveladora. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Al contrario, gracias a ti. Y pues nos vemos muy pronto. Claro, no, gracias a ti. Gracias.